La producción de Telemundo traicionó a Celine Santos delante de millones de personas que la vieron perder sin entender nada. La dejaron creer que iba a ganar. Le dejaron planificar el discurso, el vestido, la coronación, mientras alguien dentro de ese estudio ya sabía cómo terminaba la noche. Y si estás tan indignado como nosotros por lo que le hicieron a Celine Santos delante de las cámaras, deja tu comentario aquí abajo, porque lo que te vamos a contar ahora mismo te va a indignar todavía más. Esto se armó semana a semana, con una maquinaria que llevaba tiempo decidiendo quién iba a ganar mientras dejaba que ella siguiera convencida de su triunfo. Lupita Jones tenía preparada una corona, no para consolar a nadie. Esa corona estaba pensada para la cabeza de la campeona, para el momento exacto en que dijeran el nombre de Celine Santos como la ganadora de la temporada 6. Pero esa noche el nombre que sonó en el foro fue el de Fabio Agostini, y la cámara capturó algo que ningún editor pudo disimular: la cara de Celine apagándose en tiempo real, mientras el resto del estudio explotaba en gritos que no eran para ella. Las chicas Fénix ya lo sabían, Oriana Marsoli ya lo sabía. Kaeli llevaba semanas guardando esa revancha como quien guarda un cuchillo bajo la almohada. Solo Celine, rodeada de su propio equipo, seguía construyendo una victoria que nunca iba a llegar. ¿Y si te dijéramos que la producción tenía los números semanas antes y decidió callárselos? Esa es la pregunta que nadie quiso hacerse en voz alta dentro de ese foro, mientras la cámara seguía clavada en la cara de Celine Santos. Para entender lo que pasó esa noche, hay que retroceder semanas, hasta el momento en que los guerreros de la luz empezaron a operar con una certeza que se fue alimentando sola, encuesta tras encuesta, declaración tras declaración de exhabitantes que aseguraban que el público amaba a Celine. Si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que le pasó a Celine Santos, deja tu comentario, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia. La burbuja dentro de ese equipo era resistente. Cada dato que confirmaba la victoria se repetía como mantra. Cada dato que la cuestionaba se descartaba como error de muestra, como operación del bando contrario, como ruido sin importancia. Nadie dentro de ese círculo quiso ser el que dijera en voz alta que los márgenes ya no eran tan claros. Celine jugó bien dentro de la casa. Eso nadie se lo discute. Construyó alianzas con cuidado. Sobrevivió eliminaciones que parecían sentencia. Salió fortalecida de cada prueba que la producción le puso por delante. Pero jugar bien dentro de un reality y ganar el voto del público son dos juegos distintos, con reglas distintas, y ella nunca terminó de entender la diferencia. Mientras tanto, Fabio Agostini generaba algo que ningún editor podía ignorar: controversia, ruido, ese tipo de atención que llena un foro de gritos en los dos sentidos. Y el rating, aunque nadie lo diga en voz alta frente a las cámaras, también vota. ¿Te has preguntado quién decide realmente qué historia se cuenta dentro de esa casa? La semana antes de la final, dentro del búnker de los guerreros, ya se habían colado señales de alarma que nadie quiso leer con claridad. Algunas encuestas internas mostraban márgenes ajustados, casi peligrosos. Hubo quien lo mencionó en una reunión y fue silenciado con la misma frase de siempre: el público ve lo que es real. Esa frase, repetida como certeza, escondía el error que terminaría costándole todo a Celine Santos. Porque el público no ve la realidad. Ve el corte que alguien decidió mostrarle, la escena que pusieron en horario estelar, la narrativa armada con horas de material que nadie más vio. Ahora mismo, mientras escuchas esto, hay algo que todavía no te hemos contado, y que cambia el sentido completo de lo que pasó esa noche en el foro. La producción no solo conocía las tendencias, las usaba. Decidía a quién darle más pantalla, qué conflicto mostrar primero, qué participante convertir en el motor narrativo de la temporada. Fabio Agostini generaba rating desde el primer día, y cada vez que generaba rating, la cámara volvía a él. Esa decisión, repetida semana tras semana, responde a una estrategia editorial muy clara: mantener al espectador pegado a la pantalla, cueste lo que cueste. Y si piensas que ya sabes lo peor de todo esto, deja tu comentario aquí abajo, porque lo que aún no te hemos contado es lo que nadie en ese foro se atrevió a decir con todas las letras. Lupita Jones llevaba esa corona preparada desde antes de que empezara la gala.
No fue una idea improvisada de último minuto. Alguien organizó ese gesto pensando en una celebración, en una foto de portada, en el cierre perfecto para la historia de la chica que llegó, jugó limpio y se llevó la corona. La planificación de ese gesto es, en sí misma, la prueba de cuánta gente dentro de ese círculo daba la victoria por hecha. Lo que pasó realmente detrás de cámaras durante esas últimas semanas es algo que muy pocos se atrevieron a admitir en su momento. Sergio Mayer lo insinuó cuando se negó a la foto grupal. Verónica Castro lo dejó entrever cuando señaló que el otro bando ni siquiera se levantó de sus asientos al recibir a los guerreros. Lorena Herrera lo confirmó sin decirlo del todo, con esa mirada que solo entienden quienes estuvieron ahí esa noche. Todos sintieron que algo no cuadraba en el ambiente del estudio antes de que se leyera el resultado. Pero para ese momento ya era tarde. Los votos estaban contados y la maquinaria ya había decidido qué imagen quería quedarse para la historia. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa con la información que la producción de un reality maneja y que los concursantes jamás llegan a ver? Métricas de audiencia en tiempo real, proyecciones de voto, tendencias de búsqueda que se actualizan cada hora. Esa información existe, se procesa y determina decisiones editoriales que después se presentan como simple casualidad del montaje. Durante semanas, mientras los guerreros de la luz construían en silencio una fiesta que nunca iba a ocurrir, en algún despacho de producción ya manejaban números que apuntaban hacia otro lado completamente distinto. Josh lo dijo después, ya sin cámaras de por medio, con la voz todavía afectada. Celine tenía todo para ganar. Kenny repitió casi lo mismo, al borde del llanto, sin entender qué había pasado con las votaciones. Y mientras ellos procesaban la derrota, del otro lado del foro la celebración tenía una intensidad que rozaba la crueldad. Dos realidades ocupando el mismo espacio físico al mismo tiempo. Una llorando una corona que nunca llegó. La otra gritando un triunfo que llevaba semanas esperando en silencio, con la paciencia de quien sabe algo que el resto todavía no acepta. Hay una frase que Celine repitió varias veces en las semanas previas a la final, dentro de las reuniones de estrategia con su equipo. Confío en el proceso. El público ve lo que es real. La repetía con la convicción de quien la cree del todo. Y esa frase, vista ahora con el resultado sobre la mesa, no suena a confianza. Suena a alguien que nunca tuvo en su entorno a una sola persona dispuesta a decirle la verdad incómoda a tiempo. Porque rodearse de gente que solo confirma lo que querés escuchar, también es una forma de quedarte sola justo cuando más necesitas ver con claridad. Las chicas Fénix llevaban semanas actuando distinto. Oriana Marsoli no lo decía en cámara, pero su lenguaje corporal dentro del foro, antes de que se leyera el resultado, era el de alguien que ya conoce el final de la película. Kaeli tampoco disimulaba. Guardaba esa frase, la de llorería, como quien guarda munición para el momento exacto, y esa noche la usó como un boomerang directo a la cara de quien la pronunció primero dentro de la casa. La revancha de las chicas Fénix llegó ensayada, calculada, con una precisión que solo se explica si ellas tenían información más certera que el propio equipo de Celine sobre hacia dónde apuntaban realmente los votos del público. ¿Y si la corona nunca fue para Celine? Esa pregunta incomoda más de lo que parece, porque obliga a repensar cada gesto de cariño que la producción mostró hacia ella durante la temporada. Cada cámara que la siguió en sus momentos más vulnerables, cada edición que la mostró fuerte, decidida, querida por el público dentro de la casa. Todo eso pudo ser al mismo tiempo genuino y útil. Genuino porque la audiencia conectaba con ella. Útil porque esa conexión generaba contenido, y el contenido es lo único que de verdad le importa a una maquinaria que necesita rating todas las noches del año. Hay un detalle que pocos comentaristas se animaron a desarrollar con la profundidad que merece. Durante las últimas semanas de competencia, el escándalo alrededor de los comentarios de Fabio Agostini no dejó de crecer ni un solo día. Polémica, indignación, defensores y detractores discutiendo en cada red social disponible. Y mientras esa discusión crecía, el nombre de Fabio se mantenía en boca de todos, mañana, tarde y noche. Eso, para cualquier productor que entienda de números, vale más que 100 encuestas favorables. El escándalo no lo hundió, lo sostuvo.
Lo mantuvo en boca de todos semana tras semana, mientras Celine, jugando un juego más silencioso y más correcto, perdía terreno en la conversación pública sin que nadie dentro de su equipo lo notara a tiempo. Mientras tú escuchas esto ahora mismo, vale la pena preguntarse algo más incómodo todavía. ¿Cuántas veces hemos visto este mismo patrón en otros realities sin detenernos a pensarlo? El concursante correcto, querido, que juega limpio, pierde frente al que genera caos, controversia, ruido. Y cada vez que pasa, el público se sorprende como si fuera la primera vez. Pero no es la primera vez. Es, prácticamente, la fórmula. Una fórmula que la industria del entretenimiento perfeccionó hace años y que sigue funcionando porque nosotros mismos, sin darnos cuenta, la alimentamos cada vez que compartimos el clip más explosivo en lugar del momento de juego limpio. Dentro del equipo de Celine, en los días previos a la gala, alguien llegó a sugerir que deberían moderar las expectativas, bajar el discurso de victoria asegurada que se manejaba a puertas adentro. La sugerencia no prosperó. La euforia colectiva pesaba más que cualquier advertencia aislada, y en ese tipo de ambientes, advertir contra la corriente tiene un costo social que pocos están dispuestos a pagar. Así que la planificación de la celebración siguió adelante. El vestido, el discurso, los festejos. Todo listo para una noche que, en los hechos, ya estaba decidida en otra dirección. Sergio Mayer fue de los primeros en dejar entrever, ya en los pasillos del estudio, que algo en el ambiente no terminaba de cuadrar. No lo dijo con la crudeza que lo diríamos nosotros aquí, pero su gesto, su negativa a posar para la foto grupal con todo el elenco, fue una declaración en sí misma. Verónica Castro fue más allá, y señaló, sin nombrar directamente a nadie, que el bando contrario ni siquiera tuvo la cortesía de levantarse cuando los guerreros entraron al estudio. Un detalle pequeño, casi protocolar, que sin embargo dice mucho sobre el clima real que existía esa noche detrás de la sonrisa que todos mostraban frente a cámara. Lorena Herrera, con su experiencia dentro de la industria, fue quien mejor leyó la situación sin necesidad de explicarla del todo. Bastaba mirarla esa noche, en silencio, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos, para entender que ella ya había visto este patrón antes en otros formatos, en otras temporadas, con otros nombres. La controversia gana, el escándalo se queda, y la corrección, por más admirable que sea, casi nunca es la protagonista de un final televisivo que necesita generar conversación al día siguiente. Hay algo que muy pocos espectadores consideran cuando ven este tipo de programas desde el sillón de su casa. Un reality de esta escala no se diseña para premiar al mejor jugador. Se diseña para sostener la atención del público durante meses. Y esa atención se sostiene con conflicto, con tensión, con personajes que generan reacciones extremas en ambas direcciones. Celine Santos representaba la virtud dentro del formato. Fabio Agostini representaba el caos. Y entre la virtud y el caos, cuando se trata de números de audiencia, el caos casi siempre tiene ventaja, aunque nadie en la industria lo admita abiertamente frente a un micrófono. ¿Qué harías tú si descubrieras que la persona en la que confiabas ciegamente sabía algo que jamás te dijo? Esa pregunta, aplicada a la relación entre Celine Santos y la producción del programa, resume buena parte de lo que pasó esa noche en el foro. Porque no hablamos de una traición personal entre individuos. Hablamos de una relación contractual donde una de las partes maneja toda la información y la otra solo maneja su esfuerzo, su talento y su confianza. Y cuando esa asimetría se vuelve evidente, como se volvió esa noche frente a millones de espectadores, la sensación de traición es real, aunque técnicamente nadie haya roto ninguna regla escrita. Las redes sociales, en los días previos a la final, mostraban un panorama mucho más parejo del que se manejaba puertas adentro en el equipo de Celine. Hashtags compitiendo por la tendencia, encuestas informales con resultados que oscilaban según la hora del día. Comunidades enteras de seguidores de Fabio Agostini organizándose con una disciplina que sorprendió incluso a quienes los subestimaban. Ese movimiento existía, era visible, y sin embargo dentro del búnker de los guerreros se interpretó como ruido marginal, como el entusiasmo natural de una minoría ruidosa,
que no representaba a la mayoría silenciosa, que, según ellos, iba a definir la votación final a su favor. La realidad terminó siendo otra. La mayoría silenciosa no existía, o si existía, no se comportó como el equipo de Celine esperaba. Y esa diferencia entre la expectativa construida puertas adentro y el resultado real de la votación es, probablemente, el espacio más fértil para entender todo lo que pasó después en ese foro, con Lupita Jones quitándose su propia corona para colocarla sobre una cabeza que esperaba otra corona completamente distinta. Hay un patrón que se repite en casi todos los realities de este formato y que pocos espectadores se detienen a notar, aunque lo tengan delante de los ojos temporada tras temporada. El concursante que la producción más necesita para sostener el rating no siempre es el que el formato premia en pantalla con discursos de elogio. A veces es, simplemente, el que genera más conversación, el que más clips produce, el que más horas de debate provoca en redes sociales durante la semana. Esa diferencia entre el favorito narrativo y el favorito estadístico casi nunca se explica al público, y mucho menos se explica a los propios concursantes mientras siguen jugando dentro de la casa, ajenos a los números que se mueven afuera. Esa imagen, la de la corona prestada, va a perseguir a esta temporada durante mucho tiempo. No porque sea cruel en sí misma, sino porque resume con precisión brutal la distancia entre lo que un equipo entero creyó merecer y lo que el público, en silencio y con su voto, decidió entregarle a otra persona. Aquí está lo que nadie dentro de ese foro se atrevió a decir con todas las letras. La producción de La Casa de los Famosos sabía, semanas antes de la gala, que Fabio Agostini tenía las condiciones reales para ganar y decidió no corregir la percepción equivocada que Celine Santos y todo su equipo habían construido sobre el resultado final. Detrás de esa decisión editorial deliberada había un único objetivo: proteger el momento de televisión más fuerte de toda la temporada. La cara de una ganadora segura descubriendo, en vivo y frente a millones de personas, que nunca lo fue. Y si crees que Celine Santos merece una explicación que nunca le dieron, deja tu comentario aquí abajo, porque esta historia no termina con el anuncio del ganador. Las métricas internas, los reportes de tendencias, los análisis de engagement por participante, todo ese material existía semanas antes de la final y apuntaba con claridad hacia Fabio Agostini. Decírselo a Celine habría cambiado su estrategia en la última semana. Una Celine alertada es una Celine impredecible. Y lo impredecible es justo lo que ningún equipo de producción quiere manejar a días de su gran cierre de temporada. Así que la dejaron creer, la dejaron planificar, la dejaron construir, ladrillo a ladrillo, la certeza que se le iba a derrumbar encima delante de las cámaras de todo el país. La corona de Lupita Jones, vista con esta información, deja de ser un gesto espontáneo de cariño y se convierte en otra cosa. La prueba física de hasta qué punto la propia producción permitió que ese error de lectura se sostuviera hasta el último segundo posible. Porque ese error, sostenido hasta el final, era exactamente el ingrediente que necesitaban para construir el momento más visto de la noche. Lo que esto significa, visto desde fuera de la burbuja en la que vivió el equipo de Celine durante semanas, es algo que la industria de los realities practica desde hace años sin decirlo nunca en voz alta. Estos programas no son competencias neutrales donde gana automáticamente el mejor jugador. Son productos de entretenimiento donde el resultado más conveniente para el negocio termina siendo, casi siempre, el que ocurre frente a las cámaras. Eso no significa necesariamente que las votaciones estén manipuladas en el sentido literal. Significa algo más incómodo todavía: que la producción tiene el poder de construir, semana tras semana, la narrativa que hace que el resultado más rentable también parezca el más justo a ojos del espectador. Josh lo dijo sin filtros, apenas terminó la transmisión. Celine se merecía ese premio. Kenny repitió casi la misma frase, con la voz quebrada, sin entender del todo qué había pasado con las votaciones. Lupita Jones, ya fuera de cámara, llegó a llamar a Fabio cobarde por su forma de jugar durante toda la temporada. Y mientras los guerreros de la luz procesaban una derrota que ninguno había contemplado como posibilidad real, del otro lado del foro la celebración seguía.
ajena por completo al dolor que tenía enfrente. Lo que pasó con Celine Santos en la salida del foro, cuando la prensa la interceptó con preguntas que podían dañarla o protegerla según cómo las respondiera, fue una lección de control absoluto frente a cámaras. Dijo que si Dios decidió que las cosas fueran así, era porque era lo mejor. Dijo que le deseaba lo mejor a Fabio. Dijo que ella se llevaba el cariño del pueblo. Cada respuesta cerraba una línea de ataque antes de que pudiera abrirse. Ese nivel de control, en el momento más duro de toda la noche, dice mucho sobre la clase de profesional que es Celine Santos, incluso cuando el mundo entero la estaba viendo perder en vivo. Las imágenes que se filtraron después contaban otra historia, muy distinta a la que ella sostuvo frente a los micrófonos. Celine con los ojos rojos. Celine incapaz de contener lo que sentía, aunque sabía perfectamente que había cámaras en cada esquina del lugar. Cuando le preguntaron por esas imágenes, aclaró que eran lágrimas de emoción y agradecimiento. Puede que las dos cosas convivieran esa noche. El agradecimiento genuino por el cariño recibido y el dolor profundo por algo que sentía como suyo y que, de un segundo a otro, dejó de serlo frente a millones de testigos. Fabio Agostini, por su parte, sale de esta temporada con $200,000. Una polémica todavía sin resolver alrededor de sus comentarios. Y la confirmación de algo que aprendió mejor que nadie dentro de esa casa. En este negocio, la controversia no destruye, financia. Esa es probablemente la lección más incómoda de toda esta historia, la que ningún comunicado oficial de la cadena va a admitir jamás en público. El verdadero juego de un reality nunca se juega solo dentro de la casa. Se juega, sobre todo, en la conversación que genera afuera, en cada tendencia, en cada clip compartido, en cada minuto extra de atención que logra robarle a una audiencia cada vez más dispersa. Hay algo en toda esta historia que debería incomodarnos también a nosotros como espectadores, y no solo a la producción del programa. Cada vez que nos enganchamos con el conflicto antes que con el juego limpio, cada vez que compartimos el clip más explosivo en lugar del momento de generosidad o de estrategia inteligente, le estamos diciendo a la industria exactamente qué tipo de contenido funciona mejor. Fabio Agostini ganó $200,000 porque millones de personas, nosotros incluidos en distintos grados, elegimos el entretenimiento del escándalo por encima de la corrección silenciosa. Y mientras sigamos consumiendo de esa manera, la próxima temporada va a producir exactamente el mismo resultado, con otros nombres y la misma fórmula de fondo. Celine Santos probablemente va a estar bien. Tiene presencia, tiene una base de seguidores fiel, y tiene algo todavía más valioso dentro de esta industria. Una narrativa de derrota digna que, en términos de carrera, a veces abre tantas puertas como un trofeo. El segundo lugar con corona prestada y la elegancia de no derrumbarse frente a las cámaras es, en sí mismo, un capital simbólico que ella ya está empezando a explotar en cada aparición pública desde esa noche. Lo que ningún giro de carrera va a poder borrar, sin embargo, es esa imagen exacta del segundo en que se anunció el nombre del ganador y la cámara capturó, sin filtro, todo lo que esa noticia significaba para ella. Ese fragmento de menos de un segundo va a quedar disponible en Internet para siempre, listo para repetirse cada vez que alguien busque el resumen de esta temporada. Y esa imagen, más que cualquier comunicado oficial, más que cualquier análisis posterior, es la que mejor resume lo que de verdad pasó. Una persona confió en un proceso que nunca le prometió nada por escrito, y ese proceso terminó usándola exactamente de la manera en que más le convenía. Esa es la casa de los famosos, ese es el negocio de la televisión. Y la única lealtad que existe ahí adentro, al final de cada temporada, es la del rating. Queda flotando una pregunta que nadie en el foro se animó a formular con esa crudeza esa noche. Si la producción sabía, semanas antes, que Fabio tenía las condiciones reales para ganar, ¿por qué nadie se lo dijo a Celine? La respuesta incómoda, la que nadie quiere pronunciar frente a una cámara de Telemundo, es que decírselo no le convenía al programa. Una Celine advertida cambia su juego en la última semana. Una Celine que cambia su juego se vuelve una variable difícil de controlar justo cuando la producción más necesita previsibilidad para cerrar bien la temporada. Por eso la dejaron creer.
Por eso dejaron que Lupita Jones planificara una corona que terminó sirviendo de consuelo en lugar de victoria. 3 días después de la final, comenzaron a circular versiones sobre el futuro profesional de Celine Santos dentro del propio canal. Gina Calderón, según trascendió, habría quedado con una oportunidad de conducción que en un primer momento se había barajado para la propia Celine. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre un equipo que todavía estaba procesando la derrota de la gala. Si la información resulta cierta, confirma algo todavía más duro de digerir: que la pérdida de esa noche no se limitó al título de campeona, sino que empezó a costarle también espacios concretos dentro de la programación de la cadena. El escándalo paralelo, el de las fotografías privadas filtradas de varios participantes, terminó costándole el puesto a un ejecutivo de Telemundo en los días posteriores a la final. Ese episodio, que en principio parecía ajeno al resultado de la votación, terminó entrelazándose con la historia general de la temporada y alimentando aún más la sospecha de que dentro de la producción del programa había decisiones tomadas con criterios que nada tenían que ver con el mérito deportivo dentro de la casa. Celine, en medio de todo este ruido adicional, se negó a grabar la entrevista oficial de cierre de temporada, un gesto que muchos leyeron como la primera señal pública de que algo, puertas adentro, se había roto de manera irreparable. Andrés Mester, cercano al entorno de varios participantes, llegó a comentar en distintos espacios que la versión que circulaba puertas adentro era mucho más incómoda de lo que la cadena estaba dispuesta a admitir oficialmente. Kirby, por su parte, evitó pronunciarse de manera directa, aunque su silencio, sostenido durante varios días, decía tanto como cualquier declaración explícita. El periodista Gabo Cuevas fue uno de los primeros en plantear públicamente la posibilidad de que Celine estuviera evaluando acciones legales contra la cadena. Una versión que ni el equipo de la modelo ni Telemundo confirmaron ni desmintieron con claridad en los días siguientes. Mientras tanto, Luis Coronel, que había seguido de cerca buena parte de la temporada desde fuera de la casa, resumió el sentimiento de gran parte de la audiencia con una frase simple: el público vio algo distinto a lo que la producción quería que viera. Esa frase, repetida en distintos formatos por distintas voces durante los días posteriores a la final, terminó convirtiéndose en una especie de consenso extraoficial sobre lo que realmente había pasado esa noche en el foro. La pregunta que cada espectador se lleva a casa después de conocer todos estos detalles es, finalmente, mucho más personal de lo que parece a simple vista. ¿Cuántas veces hemos confiado nosotros mismos en procesos que, en realidad, ya tenían un resultado decidido de antemano? ¿Cuántas veces hemos construido una certeza sobre datos parciales, rodeados de gente que solo nos confirmaba lo que queríamos escuchar? La historia de Celine Santos no es solo la historia de un reality. Es, también, un espejo incómodo sobre la confianza ciega, sobre lo peligroso que resulta no tener cerca a nadie dispuesto a decirnos la verdad cuando más la necesitamos. Al final, la temporada 6 de La Casa de los Famosos va a quedar en la memoria del público no por el discurso del ganador, sino por ese segundo exacto en que una corona cambió de cabeza y de significado al mismo tiempo. Una corona que iba a ser triunfo y terminó siendo consuelo. Esa imagen, más que cualquier otra cosa, es la verdadera herencia de esta edición.